Así es que es Primera de Reyes, capítulo 3, del 3 al 15. Vamos a estar leyendo tal como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra dice así: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba inciensos en los lugares altos. E iba el rey a Gabadón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabadón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado está tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocausto, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Amén. Y como les decía, es una historia, es un personaje del cual quizás algunos hablan, otros no, ¿verdad? Del rey Salomón. Y como decía la palabra de que Salomón, ¿verdad? Por ser hijo del rey David, y como decía la palabra, que el rey David anduvo recto delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Fue un siervo que tenía gracia delante de Dios. Pero ahora mi pregunta es, que si al caso Dios se le apareciera a usted o se nos apareciera y dijera: pide lo que quieras y te lo daré, ¿qué pidiera? Esa es mi pregunta, y eso es lo que yo me preguntaba también. ¿Será que pediremos dinero, salud, un mejor trabajo o tal vez resolver nuestros problemas actuales? Yo creo de que conforme a la necesidad de cada uno, así es como pediríamos. Así, precisamente así, ¿verdad? Pues en este capítulo Dios lo hizo esta misma pregunta al rey Salomón. Y el Señor, ¿verdad? Dios, al preguntarle eso a él, quería quizás ver qué manera o ver qué era lo que él le contestaba, o qué era lo que él iba a pedir. Y si vemos, ¿verdad?, que al pesar de que era un joven, él no se dejó llevar, ¿verdad?, por eso que el Señor le estaba preguntando. Y él solamente le decía: quiero sabiduría y entendimiento para poder entender a tu pueblo, Señor.
Eso es lo único que yo deseo. Y Él no pedía fama, Él no pidió riqueza, Él no pidió tampoco la muerte de sus enemigos, como quizás alguno de nosotros pudiéramos decirle al Señor, ¿verdad? De que desechara a aquella persona que nos estuviera haciendo daño. Porque yo creo de que como humanos que somos, porque Salomón era humano, ¿verdad? Pero él con entendimiento pedía. Pero nosotros quizás no pediríamos con entendimiento, sino que pediríamos con la razón humana. Y si estuviéramos pasando ciertos problemas, creo que nos abasaríamos a eso. Le pediríamos a Dios que resolviera todos nuestros problemas, o que nos quitara todas nuestras enfermedades, o que nos diera riqueza, o que nos diera un mejor trabajo. Porque quizás en la situación que estuviéramos, esa fuera la necesidad que tuviéramos. Pero yo creo de que aquí es donde el Señor pesó el corazón del rey Salomón. Pesó el corazón, porque Él vio la humildad con la que el rey Salomón le dijo: yo siendo joven, dijo en el versículo 7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y él sabía, él razonaba de que siendo joven, él no sabía qué otra cosa pedirle, más el cargo que él tenía de ser rey, ¿verdad? Él sentía que ese cargo era bastante grande, como quizás algunas personas sentimos, algo otro que nosotros hemos sido llamados al camino del Señor. En muchas ocasiones sentimos pesado llevar la palabra del Señor, predicar la gran comisión. Sentimos de que es un trabajo muy grande, es un llamado muy exagerado para nosotros. Y en muchas ocasiones, en vez de pedirle al Señor sabiduría y entendimiento, lo que hacemos es poner excusa, decir no puedo y no me salen las palabras, no puedo y no quiero y no debo. Eso es lo que a veces nosotros decimos. Pero el rey Salomón lo que le dijo al Señor: soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Mira, tu pueblo es numeroso, no hay cómo entenderlos. Yo quisiera que me dieras sabiduría y entendimiento. Eso es lo que él pidió. ¿Cuántos de nosotros pedimos eso? Porque creo que se nos hace muy difícil pedirle al Señor sabiduría y entendimiento para poder entender su palabra. Lo que muchas veces nosotros hacemos es pedirle al Señor que nos solvente nuestras necesidades. Eso es lo que nosotros a veces pedimos. Que solvente la escasez quizás que hay en nuestras mesas. Que nos quite todo problema. O que quizás atormente a aquella persona que nos está atormentando a nosotros también. Eso es lo que quizás nos puede salir de nuestras bocas en esas oraciones. Y el rey Salomón lo que quería era poder entender ese pueblo numeroso que a él le habían entregado en sus manos, a pesar de ser joven. Pero Dios vio lo que el rey Salomón pedía y vio la humildad, porque sabiduría no es tener solamente entendimiento académico. Sabiduría es tener humildad. Sabiduría es expresarnos con mucha humildad delante de Dios. Y Él va a pesar nuestro corazón. Él va a ver cómo es que nosotros se lo estamos pidiendo. Y el rey Salomón eso es lo que tenía, humildad. Y Dios, al ver todo eso, no solamente le dio sabiduría y entendimiento, le proporcionó muchas cosas más por ver lo que él había pedido. Entonces, él reconoció la necesidad que tenía. Y ahora nosotros reconocemos nuestra necesidad. Porque antes de pedir, Salomón reconoció su inexperiencia. Él sabía que como rey no tenía experiencia para poderse desempeñar en ese gran cargo.
pero sabía que era su deber hacerlo. ¿Por qué? Porque él antecedía a su padre, porque ese era el cargo que le seguía a él, ya al no estar el rey David. Entonces, él reconoció la inexperiencia que él tenía, y para recibir la dirección de Dios, debemos dejar de lado la autosuficiencia que tenemos y reconocer que necesitamos de Dios. En muchas veces nosotros creemos que nos sentimos autosuficientes y que podemos salir sin necesidad de que nos ayude nadie. Y hay veces de que somos tan arrogantes que no necesitamos también la ayuda de Dios. Muchas ocasiones, inclusive hasta los mismos cristianos llegan a decir eso, de que son autosuficientes y que no necesitan de nadie. Pero ¿saben qué? Necesitamos de la presencia de Dios, necesitamos de Dios todo el tiempo. Es mentira que nosotros somos autosuficientes y que todo lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Eso es mentira. Y si usted lo dice, se está engañando solo. Porque siempre necesitamos de Dios, siempre necesitamos la ayuda del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en muchas ocasiones pedimos esa ayuda cuando estamos con el lazo en el cuello, cuando nos estamos ahogando. Ahí es donde verdaderamente sentimos que necesitamos esa ayuda. Pero no es de esa forma. Tenemos que pedir la ayuda en todo momento, en la escasez, en lo bueno y en lo malo, cuando se tiene, porque siempre necesitamos de Dios. Y el rey Salomón lo tenía todo, porque cuando nosotros vemos ese título del rey, es porque el rey lo tiene todo. Pero aún así, él se sentía inexperto, porque no hallaba cómo dirigir ese pueblo tan grande que le había dado Dios. Y por eso es que él le pedía ayuda. Y aprovechando la pregunta que Dios le hizo a él, como decimos, ¿verdad? Dijo, quiero sabiduría y entendimiento, Señor. Pero Dios le dio más. No solamente le dio eso, le dio riqueza. Pero también, si leemos en una parte de allí, le puso, leyendo yo, le puso una cláusula. Y si usted lo leyó y lo entendió, ahí está, de que él le iba a dar todo, pero ahí estaba una cláusula, y esa es la cláusula que nos pide a nosotros también que la tengamos. Porque le dijo, si anduvieres en mis caminos, te alargaré los días. O sea, de que el rey Salomón lo iba a tener todo, pero allí estaba esa cláusula, de que él podía tenerlo todo, pero si él hacía la voluntad de Dios, si él hacía la voluntad de él. Y eso es lo que nosotros nos está diciendo. Por eso, él le pedía de corazón. El rey Salomón le pidió de corazón y con humildad. Pidamos de corazón nosotros, porque él nos oye. Salomón no pidió conocimiento intelectual, sino la capacidad de tomar decisiones correctas que agradaran a Dios. Eso es lo que él pidió. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Como les decía, la sabiduría no solamente es algo académico, porque muchos se equivocan de que por tener o sacar un título es solamente porque tuvo sabiduría y entendimiento. No, la sabiduría que nosotros le pedimos a Dios es para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Espiritualmente, nosotros pedimos esa sabiduría y entendimiento para poder discernir la palabra de Dios y no agarrar la palabra a nuestra conveniencia o no agarrar un versículo a lo que me conviene a mí,
sino que predicar la palabra como Dios quiere que nosotros la prediquemos, con la verdad. Y si muchos se enojan, porque muchos se enojan por que se les dice la verdad, no soy yo, no es el predicador que lo está haciendo, es la palabra de Dios que nos confronta, es la palabra de Dios que nos dice a nosotros. Por eso es de que Salomón no pidió conocimiento intelectual. Quizás él pudo haber sido preparado académicamente, pero él lo que pedía era discernimiento espiritual, conocer cada miembro de la familia, de aquella gran población. Y si llegaba alguien a pedirle un consejo, podérselo dar. Eso era lo que él quería. Ayudarle a su pueblo a que no fracasara, pero no quería fracasar él como rey. Y Dios escuchó lo que Salomón le pidió y le dio mucho más. ¿Cuánto nosotros pedimos? A veces nosotros pedimos mal y la verdad, muchas veces no nos gusta orar. A veces pedimos mal porque pedimos egoístamente solo para nosotros, cuando realmente hay otras personas que necesitan. Hay otros países que están en muchos problemas y no pedimos por ellos. Pero muchas veces pensamos si Dios ya conoce lo que voy a decir, si Dios ya conoce el problema que está pasando, fulano, mengano, sultano. Pero Él quiere escuchar de nuestra boca lo que queremos pedir. Él quiere escuchar cuál va a ser nuestra humildad y cuál va a ser la forma de que nosotros pidamos. Y si pedimos con humildad, Él nos va a escuchar. Pero si pedimos egoístamente, pues yo creo que esa oración tendría que ser más fuerte para que sea escuchada. Porque Dios, es cierto, ya conoce nuestras necesidades. Y así, conforme a las peticiones de nuestro corazón, Él nos va a dar. Así es como Él le dio al rey Salomón, conforme a la petición que emanaba de su corazón. Él le dio esa sabiduría y ese entendimiento. Y quizás algunos, yo, pequeña, escuchaba esta historia de Salomón, pero también escuchaba otra parte en donde él sí tuvo ese discernimiento y ahí es donde practicó la sabiduría y el entendimiento que Dios le dio. Y creo que muchos conocemos esa historia de cuando llegaron aquellas dos madres con el bebé. Ahí es donde él practicó la sabiduría, de que llegan esas dos madres, las dos tuvieron hijos al mismo tiempo, pero lamentablemente una se le murió. Y a la que se le murió el niño, como yo le digo, usted ya conoce la historia, pero vamos a leerlo así, a decirlo rápidamente. A la que se le murió el niño la intercambió con la que le había quedado vivo. Y llegó ante el rey, porque peleaban por ese niño. Llegó ante el rey Salomón. Y cuando el rey Salomón vio esa disputa que había de ese niño, él le dijo a un soldado, se lo estoy diciendo rápido porque sé que usted la conoce, y si no, usted lo puede ir a ver allí al capítulo 3, versículo 16 en adelante. Le dijo al soldado que le prestara una espada, porque ya que las dos madres se peleaban por ese mismo bebé, les iba a dar la mitad a cada uno. Pero ahí es donde entra la sabiduría del rey. Y la madre, al ver que el rey iba a partir al bebé, una le decía, sí, pártalo. La otra pedía clemencia. Y el rey vio de que la que pedía clemencia era la verdadera madre del bebé. Ahí es donde el rey Salomón utilizó esa sabiduría. Entonces, todos podemos actuar de diferente forma al ver quizás un proceso que estemos pasando. Algunos podemos ser malos en decir, sí, está bien lo que le está pasando al fulano, pero realmente hay que pedirle al Señor sabiduría y entendimiento para podernos desempeñar en eso. Inclusive hasta los mismos cristianos somos malos en ese sentido. No usamos sabiduría o en la manera de cómo nosotros decidamos en algo o en algún consejo que nos estén pidiendo. No solamente podemos dar ese consejo solo por salir
de aquella duda, sino que tenemos que saber dar el consejo, independientemente de quien nos esté pidiendo. Muchas veces puede ser de que un joven se nos acerque a nosotros, porque quizás seamos adultos y quiera un buen consejo. Tenemos que dárselo, pero qué raro se va a ver. Bueno, yo tuve una experiencia de esa, en que una persona casada llegue a una persona que está soltera, y esta persona soltera le dé un mal consejo. ¿Cómo le va a dar un consejo una persona soltera a una persona casada si no ha tenido esa experiencia? Entonces tenemos que ser sabios en eso también, entendidos. Aleluya. Y hay que pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ilumine la mente. Amén. Pero vamos a ver en Mateo 6:33 lo que dice. Mateo 6:33. Y aquí nos da un consejo en donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dice otra vez: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando? Muchas veces lo que buscamos es erróneo. No buscamos la justicia en la palabra del Señor. No buscamos el entendimiento en la palabra del Señor. Muchas veces queremos ser entendidos sin saber qué es lo que está diciendo la palabra. Al principio, la prioridad para nosotros los cristianos tiene que ser buscar el entendimiento y la sabiduría primeramente en Dios. Conectarlo con la presencia del Señor es la cosa que a veces no nos gusta, pero tenemos que hacerlo porque es un mandato que el Señor nos ha dado. Y eso es lo que le dijo a los apóstoles, que oraran sin cesar. Y muchas veces lo que hacemos es dormirnos, porque a veces lo primero que hacemos es bostezar cuando estamos orando. O cuando vamos a empezar a leer la Biblia, lo primero que hacemos es bostezar, y quizás algunos se sentimos aburridos, pero esta es la forma también para buscar entendimiento, escudriñando las palabras, escudriñando en ella, veremos que aquel entendimiento se nos abra, entendimiento espiritual. Y lo que vio Dios en Salomón fue que todo lo que él le pedía con agrado, lo hizo con humildad. Que además en vez de darle sabiduría, le concedió riqueza, honra y una larga vida sin que él las pidiera. Eso es lo que Dios le prometió a Salomón. Si él andaba en sus caminos, le iba a dar una larga vida, y le dio riquezas, y le dio honra también. Y a veces nos enfrentamos en una situación diaria de falta de conocimiento y falta de discernir la palabra de Dios, porque muchas veces atacamos con los versículos a diferentes personas y sin saber qué es lo que está diciendo ahí. Muchas veces eso es lo que hacemos, erramos con la palabra. Decimos, este versículo lo voy a decir para que el hermano sepa que para él es. Y lo hacemos sin entendimiento. Lo hacemos por conveniencia propia. Lo hacemos porque esa es la manera de atacar a nuestro hermano o de atacar a nuestro amigo. Lo hacemos sin sabiduría. Pidámosle a Dios sabiduría y entendimiento para que Él nos pueda dar a conocer a través de la palabra lo que nos quiere decir. Y vamos a leer el último versículo que está en Santiago 1:5. Y dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí está claro en Santiago, que dice él
que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que le pidamos a Dios. ¿Cuántos de nosotros le pedimos a Dios sabiduría? ¿Cuántos de nosotros le decimos al Señor, ayúdame a discernir tu palabra, Señor? Ayúdame a que en el momento que yo predique, no lo haga bajo mi propio dominio, sino que lo haga bajo tu presencia, lo haga bajo tu unción. Que esta palabra no ofenda a nadie. Y si se siente ofendido es el pecado que está cargando, pero no es la forma como usted lo está expresando. Porque muchos, cuando oyen la palabra, sí se sienten ofendidos. Inclusive dicen, para mí es, pero es dependiendo de cómo se sientan las personas, dependiendo del caminar de ellas. Así es el sentir de ellas. Pero nosotros hay que pedirle, Señor, sabiduría y entendimiento para poder nosotros escudriñar la palabra y darla a conocer con humildad. Porque a través de lo que el rey Salomón hacía, lo hacía con humildad. Y Dios vio gracia en él. Y Dios concedió la petición de su corazón. Y así Dios va a conceder la petición de su corazón. Y del que venga humildemente ante la presencia de Él, no con arrogancia, no con altitud, sino que con humildad, porque eso es lo que vemos en la historia del rey Salomón, la humildad, que a pesar de que él era hijo del rey David, un hombre grande, ¿verdad? Sí con errores, porque pues hay tanto que hablan del rey David, pero una persona con gracia ante la presencia de Dios. Una persona que pudo tener errores, pero que se arrepintió y Dios vio gracia en él. Entonces, rey Salomón era hijo del rey David. O sea, personas humildes. Así es como el Señor quiere que nosotros seamos, personas humildes. Es que la palabra nos exhorta, nos dice de que busquemos de la presencia del Señor. Pero la verdadera sabiduría no se trata de saber mucho académicamente, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa es la sabiduría, vivir conforme a la voluntad de Dios. Como siempre he dicho, puede tener muchos títulos colgados en su pared, puede tenerlos, puede estudiar todo lo que quiera estudiar, pero la sabiduría no se trata en eso, se trata en vivir conforme a lo que Dios quiere que vivamos. No conforme a lo que nosotros queremos, sino que como el Señor nos ha llamado a predicar su palabra, no a discutir con nadie de la palabra de Dios, sino que a predicar la gran comisión, a predicar lo que el Señor nos ha mandado, para que nosotros rescatemos esas almas que andan perdidas y que se las quitemos al enemigo. Se sabe de que al utilizar redes sociales muchas veces podemos ver de que quizá hay escasez de personas, pero muchos tienen en su mente la visión y la misión, que es lo que quieren hacer. Pero nuestra visión y nuestra misión es predicar la palabra. Si usted la está viendo en línea o lo va a ver en diferido, bendito sea. Que Dios le bendiga a usted en gran manera. Pero, como le digo, busquemos la sabiduría, busquemos entendimiento, pero principalmente vivamos como el Señor quiere que vivamos, bajo su presencia, y que vivamos la vida con sabiduría,